Una y otra vez el corazón de Faraón se endurecía contra Dios. Cada vez que Moisés se paraba frente a él con la palabra de Dios, con lo que Dios deseaba que Faraón hiciera con su pueblo, Faraón se rebeló contra Dios. Faraón endureció su corazón con el Señor. Faraón fue responsable delante de Dios de todas sus decisiones, de la forma en la cual él actuaba. El faraón no había sido nada bueno, pues estaba oprimiendo al pueblo de Dios en este momento. Le estaba volviendo su esclavo y estaban aprovechándose sobremanera del pueblo del Señor. El faraón anterior también no había sido nada bueno con el pueblo de Dios. Este había sido el faraón que había mandado a matar a los niños en los tiempos en que Moisés vivió su infancia. Así que estos hombres no habían sido nada buenos, y el pueblo de Egipto tampoco había sido bueno, pues habían avalado todo lo que sus gobernantes habían dicho que se iba a hacer. Esta es una clara muestra de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dios dejó a este faraón en los tiempos de Moisés bajo sus propios impulsos, bajo sus propias decisiones. Y de este faraón vemos que Dios quitó su gracia, apartó su gracia, porque eso es lo que Dios hace con los rebeldes, eso es lo que Dios hace con aquellos que serán condenados, apartará su gracia en ese momento y los va a abandonar a su propia maldad. Pues el hombre se condena por su propia maldad, por su propio pecado, por sus propias decisiones. Así que veamos en el ejemplo de Faraón en esta ocasión lo que sucede cuando el corazón de un hombre, de una mujer, se rebela contra el Señor, cuando un corazón se endurece. El tema de este sermón es cuidado con endurecer tu corazón, cuidado con endurecer tu corazón. El primer problema de un corazón que se endura es que no escucha. No oye la palabra del Señor, no oye la voz de Dios, no escucha y no desea oír lo que Dios dice. Esa es la primera característica del rebelde. No presta sus oídos a la voz del Señor, no presta sus oídos a lo que el Señor quiere decirle, a lo que Dios quiere hablar. Ante las plagas y antes de las plagas, Faraón ya había endurecido su corazón. Dice el capítulo 7, versículo 13, que el corazón de Faraón se endurecía y no escuchó a Moisés ni a Aarón como Jehová lo había dicho. Entonces, antes de que comenzara la primera plaga, que fue la plaga de sangre, Faraón ya estaba duro su corazón. Pero en el siguiente capítulo también la Biblia nos va a narrar que él seguía de la misma manera. Él había endurecido su vida, no estaba en razón. Faraón era una persona arrogante. Vivimos en un mundo de mucha arrogancia, de mucho orgullo, y en los cuales cada uno está pensando en sí mismo, estamos ensimismados en nuestras propias cosas y no vemos a Dios, no vemos al prójimo, no vemos a nadie más, porque parece que este mundo no le importa a nadie más, parece que nos importamos nosotros mismos y ahí está toda la felicidad del ser humano. Así que la Biblia dice, por lo menos 5 veces en algunos capítulos por ahí, que no los escuchó. Faraón no quiso oír. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Faraón no quiso escuchar, Faraón no quiso abrir sus oídos a Dios. Mi amigo, en este tiempo vivimos y nadie quiere abrir los ojos ni sus oídos a lo que está sucediendo. Nadie quiere volver su corazón al Señor. Este es un tiempo para humillarnos, para buscar a Dios, pero muchos estamos cerrando nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente a todo lo que está pasando por acá. Y el juicio comienza cuando usted y yo cerramos nuestros oídos. El capítulo 7, versículo 22 dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ponga atención, dice que no los escuchó. Entonces, la primera característica del rebelde, aquel que se endura su corazón, es que no escucha la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 15, dice que viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pero ve el versículo 19 del capítulo 8 siempre. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el capítulo 9, versículo 12, dice de la siguiente manera: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra del Señor? ¿Cuál es la actitud de nosotros frente a la palabra del Señor? De verdad que a veces estamos
escuchando pero no oyendo, no estamos, así nos pasa en la vida, estamos allí como cuando algunas veces la esposa nos habla y estamos viendo algo, quizás algún partido de fútbol, quizás algo entretenido, y cuando nos pregunta qué dije, no sabemos. Lo mismo sucede a veces con la voz de Dios. Estamos allí, solamente oímos algo, pero no estamos prestando atención a lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Así que la Biblia dice que Faraón cerró sus oídos, que Faraón se volvió rebelde. Él estaba allí, Moisés iba y le decía en sus propios oídos la voluntad del Señor, pero él no estaba escuchando, él no quería oír. Esa es rebeldía. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos ahora? Si somos rebeldes, no vamos a escuchar, no vamos a entender lo que el Señor está buscando, si es un arrepentimiento, si es nuestro volver, nuestro rostro hacia el rostro del Señor, si es un arrepentimiento, si es más consagración, si es más vida de oración, si es más entrega en este tiempo. Parece que algunos no estamos escuchando realmente lo que Dios está tratando de decir. La Biblia sigue diciéndonos, por lo menos en los versículos que ya leímos, que Faraón endureció su corazón. Por lo menos 14 veces estos versículos nos dicen que Faraón endureció su corazón. Y los voy a leer de manera rápida. El versículo 13 dice: el corazón de Faraón se endureció. El versículo 22 dice también que el corazón de Faraón se endureció. Capítulo 8:15 nos vuelve a decir que el corazón de Faraón se endureció su corazón y no los escuchó. El versículo 19, que ya lo leímos, dice también de la misma manera. Así, y más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Versículo 32 del capítulo 8 dice: Faraón endureció una vez más su corazón y no dejó ir al pueblo. Pero vamos al capítulo 9 y el versículo 7 nos vuelve a decir que entonces Faraón, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Versículo 12 del capítulo 9. Pero Faraón no los oyó, endureció su corazón. El capítulo 19, siempre el versículo 34 y 35, y dice dos veces: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Y aquí ya no es solo Faraón, sino él y sus siervos. Versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Muy bien. Ve la característica primera de alguien que endurece su corazón. No escucha la voz del Señor. No lo oye. Y aquí ya nos dice que no solamente era Faraón, sino que el pueblo de Egipto no quería oír la voz de Dios. Mis hermanos y amigos, usted debe entender que algunas veces nos estamos resistiendo a lo que Dios está tratando de decirnos. Y nos interesa más la política, nos interesan más esos líos, que bien es cierto que deben de tener nuestro interés para orar, para pedir. Y en el momento oportuno, cuando le toque decidir sobre las autoridades, usted lo hará bajo la dirección de Dios. Pero hoy es tiempo de clamar, de pedir, y no de unirnos al mismo clamor, como va a ser la siguiente predicación la próxima semana, el próximo jueves, al cual se une a veces el pueblo del Señor y no busca a Dios, sino que está buscando otros culpables. Debemos de buscar al Señor. Pero la Biblia nos dice en el capítulo 10, versículo 20 y 27, vea el versículo 20, dice así del capítulo 10: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Leo también el versículo 27 y dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y la última vez que se repite esto de que Faraón endurece su corazón está en el capítulo 14, versículos 4 al 8. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
Esa es la última oportunidad que se le dio a Faraón, es la última vez. Y el corazón, ya no Faraón, solo Faraón, sino que el pueblo también estaba endurecido. Querido amigo, cuán rebeldes somos nosotros viendo los males y viendo las cosas, y no aprendemos de los males, ni aprendemos de estos ejemplos que la Biblia nos trae, a veces de estos corazones endurecidos. Así que Israel sale, pero los egipcios compartían el pecado de su líder. Algunos en nuestra familia, los hijos están compartiendo el pecado de los padres. Y los padres destruyeron su hogar y están solapando también el pecado de los hijos para que destruyan su hogar. Los padres han sido incorrectos, entonces los hijos son incorrectos y ahí están solapando ese pecado. Mis hermanos, no es esa la actitud que debemos de tener. El Señor condena la rebeldía fuertemente. El capítulo 14, versículo 17. El Señor dice así: he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, ya no solo el faraón, sino los egipcios, todo el pueblo. Es decir, que un rebelde puede contaminar a otros. Comanda nuestro hogar, comanda nuestra familia. A veces hemos sido rebeldes con el Señor, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en nuestro empleo, en el negocio. Hemos sido rebeldes y estamos contaminando a otros. Y el juicio no va a ser solo sobre nuestra vida, sino también con aquellos que hemos contaminado su corazón con rebeldía para no oír al Señor, para no escuchar a Dios. Y dice la Biblia que en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Así que el primer problema es no oír la voz de Dios. Cuidémonos de oír la voz del Señor, oigámosla, escuchémosla, prestémosle atención. Si oyereis hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Esa es la primera característica de un corazón que se endurece. Segunda característica, un corazón que se endurece no obedece. Primero, no escucha. Segundo, no obedece. Los cristianos desobedecemos no por ignorancia, sino por rebeldía. Hacemos el pecado no porque lo ignoremos, sino porque de verdad nos place hacer. Ya no es por ausencia de conocimiento, sino porque sabemos, de verdad sabemos lo bueno entre lo malo y lo bueno, sabemos la diferencia. Hay cosas que Dios quiere liberar de nuestra vida, que Dios quiere sacar de nuestra vida, pero nosotros no queremos dejarlas ir. Así como Dios quería sacar a su pueblo de Egipto, de la mano de Faraón, hay cosas que Dios quiere dejar ir de nosotros, que salgan de nosotros. Nosotros somos a veces los que actuamos como Faraón, no dejándolas ir. Las retenemos en nuestra vida, las retenemos. Por ejemplo, la ira, las malas intenciones, el odio, los rencores que anidan esos corazones, la mentira, el egoísmo, el chambre, la hipocresía. Están metidos allí y a veces las estamos alimentando, y aunque el Señor quiere sacarlas y ya nos dio la orden de sacar esas cosas, nosotros actuamos como Faraón, endureciendo nuestro corazón y no obedecemos para dejar ir esas cosas, para soltar esas cosas y despojarnos de ese viejo hombre. Porque quizás no hemos sido transformados completamente, porque no nos hemos entregado con fidelidad al Señor, porque no nos hemos dado en santidad al Señor, en consagración al Señor. La segunda cosa es entonces un corazón que no obedece. Ellos atrajeron juicio, los egipcios y Faraón, cuando esclavizaron a Israel. Y también trajeron juicio cuando permitieron matar a los niños recién nacidos. Recuerde que la Biblia dice que lo que se siembra, eso también se cosecha. Hay una ley de causa y efecto, no es lo que la gente dice, el famoso karma. No, la vida es una siembra y es una cosecha. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Lo que yo siembro, eso es lo que voy a cosechar. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Usted no puede sembrar papas y esperar elotes cuando venga el tiempo de cosecha. No podemos esperar frijoles de un árbol de naranja. No es esa su naturaleza. Lo que se siembra, eso se cosecha. Por eso es que debemos de pensar que estamos sembrando, y que estamos sembrando en obediencia o en desobediencia, porque eso es lo que vamos a cosechar. Así como Jacob engañó a su padre, también sus hijos lo engañaron a él. Y esa es la vida. Faraón en aquel momento había mandado a matar todos los primogénitos
todos los niños menores de 2 años del pueblo de Israel. Pero Dios, más adelante, pasa la factura de esa cosecha y de ellos iban a morir todos los primogénitos. Capítulo 15, versículo 19, dice la Biblia así: porque Jehová entró cabalgando en sus carros y su gente de a caballo, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Dios no fue injusto con el pueblo, fue misericordioso porque le dio 10 oportunidades para que Faraón se arrepintiera y para que Egipto se arrepintiera. No los mató de una sola vez, no los destruyó de una sola vez. Cuando el hombre es rebelde, Dios le da la oportunidad para que el hombre se arrepienta, para no ser destruido. Y esta puede ser la última oportunidad, esta puede ser para muchos la última oportunidad. Puede ser que haya más, puede ser que ya no haya muchas después de esto. Pero esta puede ser la oportunidad para volver el corazón al Señor, para entender que el camino que llevamos no es el camino correcto, sino que es un camino que lleva a la perdición, porque estamos sembrando y sembrando y sembrando, y la cosecha quizás solo va a ser pura basura que se va a quemar, y no se va a quemar en un horno humano, sino en el infierno, en el lago de fuego. Así que Dios le dio la oportunidad para no ser destruido. Amigos y hermanos, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios para no ser destruidos, para no ser aplastados de una sola vez? En su misericordia el Señor sigue poniendo gracia. Porque la Biblia dice que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al oportuno arrepentimiento. Ellos estaban perseverando en el pecado, esclavizando a Israel y no obedecieron. ¿Sabe por qué Dios no nos ha destruido? Porque nos da la oportunidad de arrepentirnos. Ya no endurezca más su corazón. Ya en la iglesia no endurezcamos nuestro corazón dejando de obedecer y tampoco cerrando nuestros oídos a la palabra del Señor. Hoy hay mucha predicación en este tiempo. Seleccione bien la que edifica. Porque hay de todo también hoy en este tiempo. Así que un corazón endurecido no escucha y no obedece. Tercera cosa. Un corazón endurecido solo aparenta arrepentimiento. Solo aparenta arrepentimiento. Un corazón que está duro solo aparenta que sí, me arrepiento de mi pecado. Y sí, estoy aquí porque está sufriendo las consecuencias en el momento. Muchos se han arrepentido en este tiempo, en este momento. Pero vamos a ver cuando termine todo esto, cuando termine esta pandemia, cuando terminen estas situaciones. Vamos a ver si no se vuelve a lo mismo. Vamos a ver si son los mismos que están a veces, no están a veces. Aquellos que ahora, hoy es un reto para todos el vivir de verdad el cristianismo. Tan acostumbrados estábamos al templo y el Señor de un momento de tajo nos ha quitado el templo. Ahora, el Señor le dijo a la samaritana: mujer, créeme que la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores no van a adorar en el templo de Jerusalén, no van a adorar aquí en este pozo, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está esperando. No alguien que aparente arrepentimiento como Faraón. Faraón tenía lágrimas de cocodrilo. Se arrepentía por un momento. Solo eran sombras de arrepentimiento, pero luego volvía a su misma situación. Luego volvía a lo mismo. Cuando hay gente cuando siente esa sensación de falsa paz y que ya no tengo el problema, vuelven a lo mismo. Vuelven al vicio, vuelven al adulterio, vuelven a la fornicación, vuelven a la misma rebeldía, vuelven al mismo conformismo, a la misma frialdad, al poco interés, al poco amor. Esa es la vida del ser humano. Aparentamos arrepentimiento en el momento. Quiero llevarle algunos versículos. Capítulo 8, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y le dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 28 del capítulo 8. Siempre dice la Biblia: yo os dejaré ir, dijo Faraón, para que ofrezcáis sacrificios a vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, pero oren por mí. Capítulo 9, versículo 27 y 28, y luego hago una aplicación.
Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado otra vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Oren a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no detendré más. Capítulo 10, versículos 16 y 17. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo de esta manera, ¿verdad? He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Pero no es la última vez. Ve el versículo 27. Si lo tiene ahí cerquita, dice el el capítulo 12, versículo 32. Estaba viendo otra cita, pero es capítulo 12, versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Creo que la aplicación es muy sencilla. ¿Cuántos actuamos como Faraón? Sentimos la aflicción en el momento y estamos buscando oración. Oren por mis hijos, oren por mi familia, oren por mi salud, oren por mi trabajo, oren para que el Señor me saque de esta aflicción, que el Señor retire esta enfermedad, que el Señor haga esto. Mire, la Biblia dice que claman los justos y el Señor nos oye. Pero algunas veces clamamos solo en la aflicción. Aparentamos arrepentimiento y nos arrepentimos un momento, pero cuando ya sentimos que pasó la tempestad, que pasó la tormenta, que pasó toda la adversidad, entonces parece que nos olvidamos de Dios, como Faraón. Y Faraón representa muy bien esa actitud carnal de no arrepentirse, de fingir un arrepentimiento. Y aquí hago un llamado a la iglesia para que revisemos nuestro corazón, porque no vaya a ser que en el momento que el Señor nos llame, usted y yo jamás hayamos hecho una profesión de fe genuina. Solo estamos aparentando ser cristianos y tenemos cultura cristiana, sabiéndonos los signos, sabiendo cómo se usa la Biblia y sabemos toda la liturgia, sabemos todas esas cosas, pero no ha habido un cambio en nosotros, no ha habido una transformación. Dios da la oportunidad para que el hombre vuelva a Él. El pueblo, en alguna medida, el pueblo de Egipto, en alguna medida, ya al final sintió el poder de Dios, pero Faraón no. Hay gente que se le está hundiendo su hogar, su vida, su salud, se está yendo al final ya, y no entiende nada, y su familia ya notó que a veces es rebeldía con Dios, pero ellos no han entendido. Los hijos ya vieron que es rebeldía con Dios, la iglesia ya vio y entendió que es rebeldía con Dios, pero el que lo está haciendo nunca se da cuenta hasta que es demasiado tarde. El pueblo percibió el error. Ve el capítulo 10, versículo 7, dice la Biblia así: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y es lo más triste, que la gente no se da cuenta de su error porque su corazón está endurecido, no escucha, no obedece y aparenta arrepentimiento. Y falta todavía. Así que Faraón no se da cuenta que casi todo está destruido, que la nación está desbaratada completamente con las 10 plagas y que no habían venido todavía las demás. Faltaban 2 plagas más para esto. Y Faraón no se detiene. Faraón no entiende, no obedece, no escucha, solo aparentaba arrepentimiento. ¿Le suena a muchos cristianos? Porque un corazón arrepentido cambia, transforma, es nueva criatura, se ha despojado del viejo hombre, no finge, ya no es un actor, sino que de verdad está viviendo la vida que el Señor quiere que viva. El pecado y el orgullo producen ceguera, como Faraón. Faraón estaba ciego y no sabía lo que pasaba. No estaba viendo el error, no veía la gravedad de la situación en su arrogancia. No veía la desgracia que estaba pasando. Muchos están tirando a la desgracia su salud, su familia, sus amistades, su iglesia, por su orgullo, por su rebeldía, por su ceguera.
porque están disfrutando ellos, pero no ven que otros están siendo destruidos por sus acciones. Así que Egipto era una posilga ya, donde estaban los hijos del Señor, todo estaba bien. Así que el faraón no lo veía. ¿Y usted ve cómo anda su vida? ¿Entiende cómo anda su vida? ¿Sabe cómo anda su vida? ¿Percibe que todo está bien? ¿O ya escuchó las palabras cambiar, arreglar? Reconozca esas voces de alerta que en algún momento Dios le está advirtiendo a través de su familia, a través de sus hijos, de su esposa, de sus amigos, del pastor, de los hermanos, que hay que detenerse del error que se está cometiendo. No aparentemos arrepentimiento y venimos llorando el domingo de Santa Cena y venimos al ayuno y venimos a orar porque estamos afligidos, pero cuando ya pasó la situación no volvemos a parecernos a ninguna de las cosas, ni ayuno, ni oración, ni vigilia, ni Santa Cena, ni ninguna de esas cosas. ¿Cómo anda nuestra vida? Israel vio el poder de Dios sobre Egipto, pero el corazón de Israel en esta ocasión se afirmó en el Señor. Esperaron la Pascua, esperaron la liberación, esperaron la salida, porque estaban viendo el poder de Dios. Y en esta ocasión Israel se quedó callado viendo el poder de Dios. El corazón de Israel aquí en esta oportunidad no vaciló, sino que se afirmó en Dios. La última cosa, en este sentido sí debemos de imitar a Israel. Si nosotros no queremos que nuestro corazón se endurezca en esta forma, en este momento que Israel está viviendo, tenemos que imitar ese momento que Israel está viviendo. ¿Por qué? Ante todos estos malos ejemplos que vemos y el ejemplo de Faraón, nosotros tenemos que actuar como Israel. Tenemos que hacer lo que Israel hizo. Imitemos a Israel. Ese es el reto. ¿Qué hizo Israel? Bueno, Dios tuvo misericordia con ellos. La iglesia debe reconocer, pongo el ejemplo de Israel, que Israel era pecador como los egipcios, también pecaban. Y si hablamos de pecado, eran iguales en ese sentido como humanos, por cuanto todos pecaron. Pero Dios tuvo misericordia con ellos, Dios tuvo gracia con ellos. Nosotros debemos de ser agradecidos porque Dios ha tenido misericordia, su gracia, su bondad con nosotros. A Israel no lo tocó de una sola plaga, ninguna. Ni a ellos, ni a sus casas, ni sus familias, ni sus animales, dice la Biblia. Eso era testimonio para los egipcios. Creo que si Dios nos está guardando en esto, es para testimonio, no es para que nos enorgullezcamos, es para testimonio. En el capítulo 12, versículo 28, siempre de Éxodo, dice la Biblia así: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Puntualmente, fueron obedientes. ¿Ve la diferencia entre un corazón endurecido y un corazón obediente? Fueron e hicieron puntualmente. Eso es obediencia puntual, como Jehová había dicho. ¿Cómo hacemos nosotros lo que la palabra del Señor dice? Lo hacemos como nos da la gana a veces, a lo que salga. Debemos de cambiar esa perspectiva de vida y ese pensamiento malo que a veces está. Al Señor debemos darle lo mejor. Usted y yo decidimos qué es lo que vamos a hacer. La misma agua que ablanda las verduras es la misma agua que endurece los huevos cuando se ponen en ella. Es la misma agua hirviendo. Solo que si ponemos huevos se van a endurar, si ponemos las verduras se van a ablandar. Ante el fuego de la prueba, ¿cómo reaccionará su corazón? ¿Cómo reaccionará su vida? Esperamos en el Señor que su corazón
sea obediente. No lo endurezca más. Arrepiéntase y busque a Jesucristo en humildad, pidiéndole el perdón de pecados, y Él salvará su alma. Que el Señor bendiga su vida, bendiga sus familias y les prospere, es nuestro deseo. Bendiciones de parte del Señor.